Barra de Opinión presenta. Presidente Calderón, él se rodeó de una generación más joven que él. Sí, y definitivamente compartíamos pues, con algunos amigos suyos que pues, de repente sacaban la guitarra y en efecto había una leve cantada. Pero Una leve cantada. ¿A qué horas no usa la investidura el presidente? pues yo creo que cuando está con sus hijos y su esposa Margarita. Cuando se pone ¿no? la pijama, tal vez. Cuando eso se instaure como un sistema permanente en México, habremos sin duda Ganado esa guerra. ganado esa lucha. ¿Cuándo? Mejor, digamos, entregadas a la próxima administración, es precisamente un mapa completo de la situación, de la situación de la criminalidad. En noviembre del 2008, Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, muere en un avionazo. Tú dijiste, es duro perder a un hermano. Y la sospecha de un atentado en un gobierno que está librando una lucha contra el crimen organizado es válida, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cómo crees que recordaremos los mexicanos al presidente Calderón y a su sexenio? Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República y vocera del Gobierno Federal. Buenas noches, Alejandra. Hola, muy buenas noches, Sabina. Alejandra, ¿perteneces al grupo de colaboradores más cercanos al presidente? ¿Has pertenecido a este grupo durante todo el sexenio? ¿Sigues perteneciendo a él? ¿Cómo conoces a Felipe Calderón? Pues eso fue en 1997. Wow. Cuando él era presidente del PAN. Y curiosamente, quien me recomienda entrar a trabajar con el entonces presidente del PAN fue Alonso Lujambio, porque Alonso, que en paz descanse, y a quien vamos a extrañar muchísimo, fue mi profesor de ciencia política. Yo estudié en el ITAM, ciencia política, y él daba introducción a la ciencia política. Y Alonso era consejero del IFE, y me manda a llamar al IFE y me dice, tengo un muy buen amigo que se llama Felipe Calderón, que pues me gustaría recomendarte con él, está buscando politólogos. ¿Y qué puesto tienes con Felipe Calderón entonces? Me llaman a ser analista política, ese fue el primer cargo que tuve. Y sigues con Felipe Calderón hasta el día de hoy. El recorrido es bien largo. Estás con él en comunicación social de Banobras. Estás de asesora del secretario de Energía, entonces Felipe Calderón, directora de Imagen y Opinión Pública de la precampaña para la candidatura a la presidencia. Después estás, durante la campaña, estás en el equipo de transición. Finalmente estás como vocera en la presidencia. Un criterio para estar cerca de Felipe Calderón ha sido siempre eso, ¿no? La largueza de las relaciones. Yo creo que no, yo creo que el presidente ha conocido muchísima gente que hoy son colaboradores cercanísimos y que conoció en el mismo curso del sexenio. El presidente siempre ha buscado gente que por su vocación profesional esté interesado en distintas labores. Hay, digamos, una buena mezcla entre gente que ha sido muy cercana desde hace muchos años y gente que ha conocido a lo largo de, pues no solo de ahorita, sino por ejemplo también durante su paso por la maestría en Harvard, conoció a muchos jóvenes, eso fue también muy interesante, que después se convirtieron en sus colaboradores. Eso es también característico del presidente Calderón, o sea que él se rodeó de una generación más joven que él. Sí. Su gabinete, su gente más cercana, sus colaboradores más cercanos. Me imagino que hubo una irritación de los viejos políticos cuando ustedes llegaron a Los Pinos. Era un recambio generacional, claramente. Sin duda, y creo que también a él lo marcó mucho también la juventud misma que él tenía cuando era presidente del PAN, tenía
tantos años. Sí, claro, y es presidente a los 42. Ajá. Y eso lo que implica es que, pues definitivamente, él mismo vivió el tema de que lo juzgaran por ser demasiado joven al ejercer un cargo tan importante como presidente del PAN. Pero yo creo que más que el tema de la edad, es decir, cuántos años tienes y por lo tanto qué cargo debes desempeñar, creo que es un tema que, insisto, tiene que ver con la vocación profesional de cada uno y que él buscó jóvenes que tuvieran una formación, pues sin duda en algunos aspectos técnica muy importante como la economía, como la ciencia política, abogados especializados, es decir, buscaba perfiles que muy en la tradición que él mismo recuerda de Gómez Morín, buscaba que los técnicos estuvieran al servicio de la política. Y esto es una corriente, digamos, muy importante al interior del PAN. ¿Y de qué tamaño estuvieron estos embates de las otras generaciones? Debió haber sido intenso, o sea, un recambio generacional nunca se hace gratuitamente, sin reacción externa. Sin duda, y creo que hubieron muchas críticas, precisamente, y creo que en dos vertientes, ¿no? El tema de solo sus colaboradores más cercanos, si son sus amigos, si son los leales y no necesariamente los más capaces, ¿no? Y el otro es evidentemente el tema de la edad, pero también pudo combinar gente de mucha sabiduría, como don Luis H. Álvarez, que estuvo también en la primera línea de batalla en su gobierno. Entraremos a los temas, a los momentos difíciles del sexenio, pero antes déjame preguntarte una curiosidad personal. Esta historia de que ustedes se reunían y se relajaban cantando. ¿En el sexenio? En el sexenio, que era una manera de convivir de este grupo cercano al presidente. Que al presidente le gusta cantar trova cubana, que le gusta la bohemia, entonces, ¿qué eso hacían? Pues mira, yo creo que una de las cosas más bonitas es una convivencia entre amigos, entre colaboradores y pues a veces sí, definitivamente había música. Al presidente le gusta mucho Sabina, le gusta mucho la trova y definitivamente compartíamos pues con algunos amigos suyos que pues de repente sacaban la guitarra y en efecto había una leve cantada, Una leve cantada. Pero ha sido un sexenio también muy difícil, de muchísimo trabajo. Me imagino que sí, pero que para imaginar. Que no ha permitido tampoco demasiado esparcimiento. Pero ¿dónde lo hacían eso? Digo, el presidente vive en Los Pinos. Así es. Y trabaja en Los Pinos. Así es. Entonces, ¿dónde pues, era mira, para sobre imaginarlo? todo ha sido un tema en reuniones como cumpleaños y reuniones de ese tipo, porque en efecto sí no ha habido tampoco demasiado, insisto, demasiado espacio para el esparcimiento, pero en cumpleaños y en momentos, digamos, pues festivos como cenas navideñas o cosas así de días especiales del año, pero la verdad es que han sido pocos. César Nava nos contó acá que jugaban cascaritas. Sí, eso sí. ¿no? De fut. Sí. ¿Y tú le entrabas o...? No, yo echaba porras. ¿Tú echabas porras? Sí. Ahora, yo le pregunté a César Nava, ¿cómo se le dribla a un presidente? ¿Te lo driblas y le dices, señor presidente? ¿O cómo le haces? No, bueno, pues realmente... precisamente por eso, y con motivo del joven César Nava, que pues ahí echó una que otra mala jugada, pues el presidente se lastimó una rodilla, así que... Yo creí que ibas a decir que por eso perdió su puesto en el PAN. No, pero sí, de repente, pues sí, uno no pide permiso cuando está jugando, ¿no? Y de repente, pues ahí hay algunas malas caídas. Entonces, pero igual no le dices al presidente, señor presidente, canta usted muy mal. No, porque de hecho canta muy bien. ¿Canta muy bien? Sí. ¿Y cómo, ya hemos visto uno que otro palomazo ahí en la tele. ¿Cómo le hablas al presidente? ¿De tú, de usted? ¿Son ustedes una nueva generación en el poder? Pues se le habla de usted.
de usted. Señor presidente, sí. Fíjate, esto es muy notable, digo, al presidente Fox le hablaban de tú. Sí, y decía que quería que le dijeran incluso a Vicente, que no le dijeran presidente. Exacto. Y creo que yo no comparto eso, y tampoco el presidente, y yo creo que una cosa es generar un entorno de confianza y de cercanía hacia el presidente, y otro es perder la formalidad de la institución presidencial. Y creo que ahí definitivamente lo que sí compartíamos era regresar algunas de las formalidades que se habían perdido, como por ejemplo O sea, lo el decidieron. himno, El himno que no se cantaba ya. Ya no se canta. En los eventos oficiales, y yo creo que no hay nada más bonito en un evento oficial que empezar o culminar con el cantar el himno mexicano, ¿no? Sí fue un propósito de ustedes. Definitivamente. Volver a solemnizar. Fue la uno de los presidencia. objetivos formales de la comunicación, y otro de los objetivos fue regresar al escudo nacional tal como es. El águila mocha se desmochó. Se desmochó. Ajá. Se desapareció, lo cual implicaba, pues imagínate, ¿no? Toda la imagen institucional, regresarla a eso. No quiero hacer una crítica, digamos, a esa decisión, pero no nos parecía que pues, el escudo nacional estuviera mochado, así que esa y varias cosas como la que te digo, lo del himno nacional, que creo que hay muchas cosas que se confundían con el decirle, es que esas son prácticas priistas, digamos, ¿no? Yo creo que no hay por qué añadir, digamos, acuñarle a un partido político formas republicanas y de Estado, ¿no? Ajá. Entonces... A mí me tocó estar en alguna reunión con el presidente Fox donde sí le decían Vicente, Chente, pero muy rápido, y esto yo no me lo esperaba, sinceramente, le decían cosas así como tú no sabes. Y entonces me imagino que va en ese sentido Por de marcar supuesto. una distancia con el presidente. Porque el ciudadano Felipe Calderón puede ser tu amigo, una persona muy importante en tu vida, a quien sin duda le hablaré de tú a partir del 1 de diciembre, pero creo que a los mexicanos se nos puede olvidar que quien está ahí es el presidente de la República de todos los mexicanos, representa una investidura y representa una institución. ¿A qué horas no usa la investidura el presidente? Pues yo creo que cuando está con sus hijos y su esposa Margarita. Se pone ¿no? la pijama tal vez. Pero aún así, él siempre pues se ha tomado como debe tomarse un cargo de esa naturaleza, ¿no? Con absoluta seriedad y solemnidad, y no olvidar lo que representa. Pero a la hora, nada más para cerrar esto, a la hora que cantaba, sí le decían, señor presidente, es su turno, y todo el mundo se muere. No, yo creo que hay entornos, digo, mucha gente ha estado en... ¿Le hablabas ahí de tú? O sea, ¿sí había un switcheo entre el tú y usted? No, nunca hay switcheo. Yo creo que... Interesante. Es un proceso sin duda difícil cuando se trata de un amigo tuyo, pero sin duda necesario. Entre ustedes, ¿qué otros cambios tuvieron que operar para llevarse entre ustedes al adquirir puestos de importancia nacional? Yo creo que una clave que sin duda instituyó Juan Camilo Mourinho, que en paz descanse, fue el tema de una cohesión de grupo que también de nuevo desde afuera se veía como el club de los cuates, pero que era más bien un tema de unificar mucho la forma en cómo nos dirigíamos o nos poníamos de acuerdo con respecto a todo lo que era la asesoría, digamos, al presidente. Es decir, creo que había un espíritu, digamos, de cuerpo muy importante, y eso se traducía en las famosas reuniones de staff que se llevan a cabo pues en cualquier parte del mundo en torno a un presidente. Claro, el estilo, cada presidente tiene su estilo. Digamos, por ejemplo, se conoce que Clinton dejaba hablar a sus colaboradores y les insistía, sigan hablando, no, ahora dime lo contrario. En cambio, Bush decía, dame 3 puntos y yo elijo de estos. Este presidente
electo, que estamos en el interregno entre dos presidencias, Peña Nieto parece ser del estilo de ponme 4 opciones y yo elijo. ¿Cuál es el estilo de Felipe Calderón? Muy dialéctico, profundamente dialéctico. Y a lo que me refiero con el tema del staff era que sí tratábamos de llegar, pues no con puntos demasiado divergentes entre sí, sino ponernos de acuerdo como que en una agenda básica, pero sabiendo siempre que al presidente le gusta el diálogo entre sus colaboradores y le gusta siempre escuchar puntos de vista distintos. Y sí, habíamos, siempre hemos sostenido debates fuertes en frente del presidente. Le gusta mucho escuchar esta posición. Y finalmente, como él dice, el presidente de la República reside, el titular del Ejecutivo reside en una sola persona, que es el presidente de la República. Y él es quien toma la decisión y sobre él recae pues también toda la responsabilidad de haber tomado esa decisión, ¿no? Josefina Vázquez Mota no pudo embonar con ustedes. ¿Por qué? ¿Viene de otro lugar? ¿Tiene otras costumbres de comunicación? ¿Qué pasó allí? Yo creo que ella tuvo en distintos momentos como etapas distintas con respecto a su relación con el presidente. Primero cercana y muy querida en el grupo parlamentario del PAN, donde también trabajé, en la Cámara de Diputados. Después el presidente Fox se la lleva de Secretaria de Desarrollo Social, donde hizo una gestión muy exitosa. Y después cuando se incorpora a la campaña, y yo creo que ahí hubieron diferencias, pero también hubieron muchas coincidencias en la construcción de una candidatura. Ayudó muchísimo pues en la ruta, digamos, por todo el país. Su liderazgo ayudó a hacer campaña en todo el país. Y después ya como integrante del gabinete, pues tomando también su propia pues, trayectoria como secretaria de Estado. No éramos, digamos, no había una cercanía absoluta con el equipo, pero tampoco era una lejanía, digamos, con una división importante. Recuerdo yo haber trabajado algunos aspectos directamente con ella muy importantes, que después se convirtieron en políticas públicas muy importantes, como Escuela Segura, que estábamos convencidos en impulsar en la Estrategia Nacional de Seguridad una verdadera cercanía con los padres de familia, y ella hizo un acercamiento muy importante para eso. Alejandra, y ya ella como candidata del PAN a la presidencia habla de que tú le estás vigilando los teléfonos. Sí, la pinche sota. La pinche sota. Sí, fue un episodio que yo tomé con mucho humor, porque sé que es al calor de las campañas, y al calor de las campañas se dicen muchas cosas, y bueno, yo creo que no hay que tomarlo más allá de lo que es precisamente, de una conversación pues que yo repruebo absolutamente que haya sido grabada. Y bueno, precisamente se hace burla de eso por Tienes un gran sentido por mi cercanía del humor, con sí. O sea, sí, en tu intimidad te debes reír mucho, ¿no? Sí, y de verdad el tema me provocó mucha gracia porque evidentemente lo hablamos ella y yo, y me dijo, obviamente fue al calor de una plática y desde luego que no estoy asumiendo que tú y Genaro me espían. Y así lo tomé con buen humor y sin ningún, pues como le dicen en inglés, sin ningún hard feeling. Ajá. Y pues entendiendo muy bien que esa era la coyuntura, ¿no? Alejandra, tú manejaste, hay que decirlo de nuevo, la comunicación en la mayor parte de este sexenio. En este sentido te voy a preguntar sobre momentos importantes del sexenio. 11 de diciembre del 2006, Felipe Calderón lanza la guerra contra el narco. ¿Sabían ustedes que este iba a ser el tema central? Históricamente, posiblemente se recuerde
sobre todo al sexenio por este tema? Bueno, en primer lugar, creo que una de las cosas en donde se ha insistido mucho, y él personalmente lo ha insistido mucho, ha dicho que él no declaró una guerra en contra del narcotráfico, sino una lucha en contra del crimen organizado. Sin duda, en el proceso de transición del gobierno 2006-2012, una cosa que, por cierto, no sucede ahora, porque hay una muy buena comunicación en el equipo de transición del presidente electo, pues se da cuenta poco a poco, pero como a cuentagotas, digamos, de la situación que vivía el país en materia de seguridad. Uno de los estados más importantes para él, Michoacán, su tierra natal, pues ya empezaba a recibir un diagnóstico muy crudo y muy duro por parte de un gobernador que conoció también de cerca la problemática, como fue Lázaro Cárdenas, y se empieza a dar cuenta de la gravedad de la situación. Evidentemente, conforme más conoció, conforme más tuvo conocimiento del grave diagnóstico que había en materia de seguridad, insisto, no era un tema de guerra contra el narcotráfico, sino saber que ya no se trataba de un problema de tráfico de drogas, sino cómo los grupos criminales habían ido penetrando las instituciones de seguridad pública locales, de cómo estábamos en una debilidad muy fuerte de las instituciones federales civiles y cómo fortalecerlas, como fue el caso de la Policía Federal, cómo se necesitaba de un apoyo subsidiario, temporal, de las Fuerzas Armadas, y en resumidas cuentas de cómo había que hacerle frente, pues con mucho valor, a una situación pues que se había ignorado por muchos años. El primer secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, nos dice, no sabíamos cuántos eran, no teníamos un mapa de dónde estaban, o sea, no podíamos tener un cálculo. Nos lo dijo, además nos lo dijo durante el primer año, no tenemos un cálculo porque no tenemos un mapa. Es muy difícil cuando tienes que construir a la par de una estrategia, ya estar en el la lucha. propio diagnóstico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pasado gobierno había tenido una actitud de laissez-faire, dejar ser el asunto. ¿Cómo es posible que no habían mapas? Quiero decir, acá está tal cártel, son tantos, tienen este tipo de armas. Ustedes no tenían nada de eso. Había muy poco. Muy poco. Muy poco. Y creo que una de las cosas que honestamente se dejan mejor, digamos, entregadas a la próxima administración, es precisamente un mapa completo de la situación, de la situación de la criminalidad, de la evolución de cada grupo criminal. Insisto, esto no es un problema de narcotráfico, esto es un problema de crimen organizado. ¿Y qué tan grave es, Alejandra? Demos el salto al final, a este mapa final que ustedes tienen. ¿Qué tan grave es para el país? Pues yo creo que México tiene hoy muchas mejores instituciones que las que tenía al principio del sexenio pasado, o sea, del sexenio que termina. Creo que una de las tareas más fuertes fue dotar al Estado mexicano de instituciones que cuenten precisamente con esa capacidad para detectar un problema en cualquier rincón del país. Y eso se refleja en que, para empezar, hubo una inversión fuertísima en las instituciones de seguridad federales. No solo para aumentar el número, como la Policía Federal, que aumentó de 6,000 elementos a 36,000, 7,000 de ellos egresados de universidades. No había, por ejemplo, una policía técnica capacitada en todo lo que constituye delitos de pornografía infantil, todo lo que está pasando hoy en Internet, que es un problema gravísimo, de trata de personas, de trata de niños. Hoy podemos identificar con mucha prontitud este tipo de vínculos, este tipo de redes, que antes no había ni siquiera la tecnología para poder investigar.
Visto a la distancia de 6 años, ¿no hubiera sido mejor primero fortalecer estas instituciones, crear estas policías y después Mira, al salir? presidente le han hecho muchísimo esa pregunta. O no se sabía tampoco. Al presidente, incluso si tú recuerdas el diálogo con Sicilia, ese es uno de los reclamos, ¿no? Es que hubiera usted formado instituciones de seguridad pública fuertes, eficientes, capaces, con inteligencia, con recursos, etcétera, etcétera. Y después le entra, digamos, a este tema. Y él dice hasta con piedras. Hasta con piedras lo hubiera hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin duda sí ha habido un repliegue de las organizaciones criminales que uno puede ir perfeccionando la técnica de la Estrategia Nacional de Seguridad, es decir, cómo entra uno a un operativo. Y sin embargo, sí hay cosas que se van aprendiendo en el camino, ¿no? Muchísimo. Y yo creo que, contestando a tu pregunta, si hubiéramos empezado, ya que hubiéramos tenido instituciones, pues la verdad es que se nos hubiera ido el sexenio y las organizaciones criminales pues son como una plaga que se van, digamos, se van metiendo en la sociedad, porque este tema del presidente, en donde ha insistido mucho de por qué no es una obsesión de guerra contra el narcotráfico, porque el tráfico de drogas, ¿cuánta gente crees que necesitas para cruzar un vehículo lleno de droga de Chiapas a la frontera con Estados Unidos? No sé, 2. ¿Y cuánta gente necesitas para vender droga en un municipio? Cientos o miles. Por lo tanto, la complejidad del problema no es el mismo. Y por lo tanto, pues la complejidad de la solución tampoco lo es. Y por eso la necesidad de contar de manera, insisto, temporal, supletoria, con Fuerzas Armadas que le entraron al toro por los cuernos, por ejemplo, en Tijuana. Pero ¿por qué Tijuana hoy es un caso de éxito? Porque a la par de la intervención del gobierno federal, hubo con la sociedad de Tijuana, con los empresarios, con los ciudadanos, un esfuerzo fundamental de reconstruir el tejido social, de reconstruir las policías locales. Se depuraron por completo, se reclutaron nuevos elementos y hoy, en vez de que tú tengas al ejército patrullando las calles 24 horas en Tijuana, solo tienen patrullajes en la madrugada donde ya los ciudadanos ni siquiera se dan cuenta que están presentes porque hay una fuerza local suficiente como para combatir el crimen sin que tenga que estar el ejército de tiempo completo. Alejandra, 2 veces me corregiste, no es una guerra, es una lucha, no es contra el narco, es contra el crimen organizado. Esta es en gran medida tu labor, ¿no? Elegir las palabras, fraguar las frases con las que el gobierno federal se va a referir. ¿Hay una definición de triunfo en esta guerra? ¿Está definido, ustedes definieron cuándo acaba esta lucha? Yo creo que en la medida en que haya instituciones capaces de hacerle frente a los criminales, en esa medida habría un triunfo del Estado mexicano sobre los criminales. Es decir, en cualquier parte del mundo hay corrupción en los cuerpos policiales. En cualquier parte del mundo, así sea el país más cercano a la perfección. En cualquier parte del mundo hay crimen organizado, hay tráfico de drogas, hay crímenes como secuestro, robo, extorsión. ¿En qué medida un Estado es exitoso? Así es. En la medida en que el Estado es más fuerte que los criminales, en la medida en que el Estado tiene mecanismos para combatir la corrupción al interior de esos cuerpos policíacos. Y doy un ejemplo. Cuando se formó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se firmó el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en donde confluyen todos los poderes y todos los órdenes de gobierno y la sociedad civil, ahí lo que se acordó fue un principio fundamental para México y para su futuro, que es la depuración de los cuerpos policíacos en todos los niveles, en los municipios, en los estados y en la federación. Y cuando eso se logre, cuando haya evaluación de todos los cuerpos policíacos y la depuración de los malos elementos y un sistema permanente, que no es imposible, que está establecido ya en ley, que tiene mecanismos de incentivos tanto políticos como presupuestarios,
cuando eso se instaure como un sistema permanente en México, habremos sin duda ganado esa guerra. Ganado esa lucha. ¿Cuándo? ¿Cuándo calculas? ¿Estamos hablando de años? Estamos hablando de años. ¿Décadas? No, yo creo que estamos hablando de años. El próximo presidente, creo que es definitivo cuál sea su actitud frente a esto. ¿Va a continuar el mismo criterio en esta lucha o no lo va a continuar? Bueno, yo creo que él hizo declaraciones públicas bastante contundentes con el tema de que sin duda había que continuar con el esfuerzo, y yo creo que su equipo de trabajo estará en la absoluta libertad de decidir qué partes de la estrategia hay que adecuar y qué partes hay que mejorar o reforzar, o qué partes de plano hay que eliminar, y estará obviamente pues con todo el derecho del mundo de hacer estas revisiones y adecuaciones. Lo que insisto es que si recibe un diagnóstico total y sin cortapisas y con un también profundo sentido de autocrítica en este proceso de transición, el diagnóstico que guarda la seguridad pública en México. En noviembre del 2008, Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, muere en un avionazo. Tú dijiste, es duro perder a un hermano. ¿Cómo se vivió esta tragedia en el núcleo íntimo de ustedes? Pues yo creo que es uno de los momentos personales más dolorosos de mi vida. Yo estaba con el presidente en una gira por Jalisco. Era para mí una situación excepcional porque yo no dirigía comunicación social y yo más bien estaba a cargo de otras áreas, entre ellas sus discursos. Y por lo tanto yo no lo acompañaba a las giras. Entonces era una situación excepcional el que yo fuera a esa gira, y precisamente porque tenía un acuerdo con el presidente en el avión para revisar un par de discursos. Y recuerdo haberle dicho a Itza, ¿eres consciente de que hoy es un día histórico? Pero yo no me refería evidentemente a lo que iba a pasar, sino me refería a que eran las elecciones en Estados Unidos. Y le dije, hoy es un día que pues, va a transformar pues, la vida de mucha gente pues, en el mundo, porque era un hecho sin duda histórico. El triunfo de Obama, todo indicaba que iba a ganar. Y después me recordó esa frase y me dijo, bueno, pues qué ironía que hayas dicho que hoy iba a ser un día histórico para todos nosotros. ¿Se enteran en el avión? Nos enteramos cuando estaba en el evento, en el último evento, que era una entrega de viviendas en Jalisco. Ajá. No en Guadalajara, sino en una... ¿Se le acercan primero a él? No, él ya estaba en el templete. Ajá. ¿Estaba hablando? No, estaba por hablar. Ajá. Y empezamos a recibir llamadas de distintos lugares. Y el presidente, pues que precisamente es muy, muy sensible y se da cuenta pues de todo, se dio cuenta que estábamos pues todos como distrayéndonos en llamadas y demás, entonces como que nos hizo algunos gestos de, ahora sí que, ¿qué está pasando? Entonces decidimos a Itza y yo trasladarnos a la parte de atrás del templete para que ya no viera tanto movimiento, se pudiera concentrar, porque además no estaba confirmado, solo sabíamos que era pues un helicóptero o un avión que había caído por Reforma. Y después ya nos enteramos que se trataba, digo, eso fue una cosa de minutos, pero... ¿Cuál es tu obligación allí? ¿Informar al presidente o dejar que termine el evento? ¿Cuál es tu obligación allí? ¿Informar al presidente o dejar que termine el evento? Dejar que termine el evento. Porque además había mucha incertidumbre con respecto a la información. Entonces, pues uno no entra a medio evento y lo cancela o hace un escándalo cuando tienes que verificar toda la información. Y creo que una de las cosas
más duras en términos personales es que tienes que asumirte como lo que eres en ese momento, que es pues asesor del presidente. Entonces, en ese momento tomamos la decisión, Aitze y yo, de pues hacer a un lado nuestros sentimientos personales con respecto a quien considerábamos y seguimos considerando un hermano, y más bien estar del lado del presidente y seguir un curso de acción que te va dictando la propia intuición, porque para eso no hay manuales, ¿no? ¿Y cuándo le informan? Cuando termine el evento, cuando termina de entregar la vivienda, porque después del discurso había la entrega, digamos, simbólica de las llaves a uno de los propietarios de las viviendas públicas. ¿Y cuál es la reacción del presidente? Pues de inmediato de pedir llamadas con los integrantes del gabinete de seguridad, de adquirir más información, de determinar si es importante salir en ese momento a dar un mensaje a medios o no. Y es en el helicóptero cuando decidimos que el mensaje debía darse una vez aterrizando en el hangar presidencial en la Ciudad de México, porque eso también pues le permitiría hacer ya llamadas directamente con su gabinete de seguridad e informarse directamente por ellos de lo que había pasado. ¿Cuándo deciden darle a Juan Camilo Muriño un entierro de héroe? Pues yo creo que fue precisamente en las horas siguientes de cómo debía ser la ceremonia, y era en función de que era pues secretario de Gobernación. En el 2010 muere en otro accidente aéreo, ahora a bordo de un helicóptero, Francisco Blake, secretario de Gobernación. Tú ya eres vocera en este momento. ¿Qué pensamientos cruzaban por el círculo íntimo allí en Presidencia? Pues el dolor es inmenso porque de nuevo pierdes a un amigo. Yo conocí a Blake cuando trabajábamos en la Cámara de Diputados. Él era diputado federal y éramos pues compañeros de muchas batallas. Él era muy cercano al presidente, se conocían en las mismas batallas del PAN, y por lo tanto hicimos una relación de mucho afecto y de mucha cercanía, y después nos reencontramos cuando pues le pide que se incorpore al gabinete. ¿Qué sentimientos? Muchísimo dolor y una sensación pues muy difícil de tratar de entender por qué por segunda vez teníamos que pasar por un dolor de esa naturaleza. La sospecha de un atentado en un gobierno que está librando una lucha contra el crimen organizado es válida, ¿cierto? Por supuesto. Y de nuevo el rigor del presidente por la ciencia, por la tecnología, por los dictámenes acertados. Y lo hizo con Juan Camilo y lo hizo con Blake, asegurarse precisamente de descartar dichas hipótesis a través precisamente de peritos y de técnicos especializados y apartados de cualquier tipo de conflicto de interés, ¿no? Como son pues las instituciones de aviación extranjeras que han colaborado siempre en este tipo de investigaciones. Y por supuesto es muy difícil, ahora sí que en términos de comunicación, convencer a los ciudadanos o incluso a gente muy cercana a ellos que no se trató de un atentado, sino que fue pues un terrible accidente. Sí, bueno, es que los niveles de probabilidad, 2 secretarios de gobernación, y además en una situación donde hay un enemigo de ellos, clarísimo. Hablemos ahora de los medios de comunicación. ¿Qué cambios se dieron en este sexenio con los medios? Bueno, uno de los temas muy importantes que había pendientes
en términos de los medios de comunicación era, por ejemplo, todo el tema de la certeza jurídica. Y uno de los temas que yo escuchaba de manera reiterada era este tema de falta de certeza jurídica con respecto, por ejemplo, a los famosos refrendos de las concesiones. Y el presidente Calderón sí siguió con mucho detenimiento que hubiera precisamente esta certeza jurídica. Es decir, no es que, no quiero que dependa de si son mis cuates o no, sino que sea una política de telecomunicaciones que esté acorde con un Estado de Derecho y que quien puede refrendar su concesión porque cumple con los requisitos, porque paga lo que debe de pagar, etcétera, pues lo tenga, ¿no? Las transiciones de la AM a la FM, es decir, una política de telecomunicaciones en donde sí hubiera mucha transparencia y mucha seriedad con respecto a una demanda añejísima del sector que era la certeza jurídica. Vamos a un incidente insoslayable, donde tú eres protagonista. La versión de Carmen Aristegui es la que sigue. Ella pide en el radio, en su programa de radio, a Comunicación de Presidencia, es decir, a ti, que aclares si el presidente bebe alcohol en demasía o no. ¿Qué reacción te mereció cuando supiste de esta petición de información? Mira, la reacción evidentemente es una molestia, no por la mención, porque de eso se había mencionado, como yo lo he dicho muchas veces, en muchísimos medios de comunicación. Habían hablado Se había hablado de este tema y lo había, sobre todo porque el protagonista de esa mención era un diputado federal. Noroña, ¿no? Fernández Noroña. Entonces, pues evidentemente el medio de comunicación reproduce pues, lo que dice el señor, esté de acuerdo o no, y uno en un México democrático y de libertades, pues uno puede censurar que saquen o no saquen lo que dice un diputado federal. El medio decide si lo transmite o no, pero el gobierno no está como para censurar entonces, una transmisión. Objeción. Ahí yo no tenía ningún problema. El problema es, como dicen los abogados, la carga de la prueba, es decir, por qué se le exige al acusado, en este caso el presidente, la carga de la prueba, es decir, si compruebe o no que es alcohólico o no, y por qué no la carga de la prueba la tiene el que acusa, que en términos estrictos de derecho, pues eso es lo que corresponde, es decir, ¿por qué no se le exige a Fernández Noroña que él compruebe en todo caso su dicho? ¿Y por qué entonces nos están pidiendo a nosotros que nosotros seamos los que hagamos esa carga de prueba? Cosa que no hace, ¿no? Cosa que no hace, pero esa fue la observación, el extrañamiento, que evidentemente se hace todos los días con respecto a distintos temas, ¿no? Oye, me parece que este dato está... que no es preciso el que se publica y por eso se hacen cartas en donde se aclara si un dato de inversión es o no es. En fin, eso fue lo que sucedió. Ahora, yo tuve una comunicación ¿con Carmen? No, con Joaquín Vargas. Que es el dueño de MBS. Y él es el que dice que no está en lo absoluto de acuerdo con lo que ella hizo y que se le iba a exigir que se retractara o que se disculpara públicamente por esto, que insisto, no es si lo criticó, porque lo critica, digamos que todos los días, o al gobierno federal o a la estrategia de seguridad. Esa crítica se hace todos los días y, por cierto, pues ella no tiene el monopolio de la crítica en contra del gobierno federal. Afortunadamente, al gobierno federal y al presidente y a su gabinete pues lo critican afortunadamente en todos los medios de comunicación. Es una sana práctica, ¿no? Ahora, Carmen Aristegui sostiene que le llega una disculpa, es redactada, y ella sostiene que está redactada por ti. Carmen Aristegui sostiene que le llega una disculpa, es redactada, y ella sostiene que está redactada por ti.
No, no es una disculpa redactada por mí. Sí, el señor Vargas compartió esa disculpa, me pidió mis observaciones, cosa que hizo bien ventanear a través de la divulgación de chats privados. Y yo le hice, yo le hice observaciones, pero siempre fuimos insistentes en que pues él estaba en toda la libertad de hacer lo que pues a él le dictara su condición de dueño del medio y pues de jefe de la señora Aristegui, ¿no? Entonces, incluso si tú te fijas en el chat, él es el que dice en los términos en los que yo, porque él manda una versión final que no, pues que obviamente no redacté yo, y ella no la acepta, y él me transmite, y eso está publicado, pues que a él no le parece lo que ella está, digamos, dispuesta a leer o a decir, y que por lo tanto él, en su convicción, va a decidir rescindir el contrato. Y entonces sucede lo que conocemos, ella sale de MBS, pero después regresa, sí. llegan a un arreglo ellos, pero después, casi medio año después, él sostiene que detrás de todos esos movimientos hubo presión desde Comunicación de Los Pinos. Y probamos con hechos, y no con dichos, que no hubo tal presión, porque días antes, de hecho 1 o 2 días antes de que se le recontrate, ellos van a vernos a Los Pinos, y el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, antes de que ellos tomen la decisión de recontratarla, nos dicen que están muy preocupados por su tema de telecomunicaciones y que bueno, como están muy preocupados por ese tema, no saben si recontratarla o no, y el jefe de la oficina es muy enfático y le dice a Joaquín y a Ernesto Vargas: la política de telecomunicaciones va por un camino y la política de comunicación social va por otro. Ustedes tomen la decisión que más les convenga en términos de la periodista, que nosotros habremos de seguir dialogando sobre la política de telecomunicaciones. Sí, ¿ya te y encontraste? La prueba Ajá. es que hubieron una decena de reuniones formales que están registradas en las bitácoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde fueron y vinieron un intercambio de propuestas en materia económica sobre la banda 2.5, y nada tuvo que ver la Oficina de la Comunicación Social de Presidencia. Entonces, Carmen regresó a su espacio, siguió haciendo su periodismo crítico, visible para todos. El señor Vargas nunca aclaró que eso fue una exigencia de mi parte, y que era una exigencia, digamos, obligada de mi parte, de decirle por qué no salen a los medios de comunicación y dicen que nosotros jamás pedimos que la corrieran y que jamás pedimos que no la recontrataran. Cosa que deciden no hacer, pero bueno, pues eso ya es... Alejandra, entonces, ¿tú dirías que esta versión de el dueño de MBS, esta última versión, es una mentira? Por supuesto que es una mentira, e insisto que esto no es un tema de dichos. El señor Vargas le envía una carta este año, es decir, un año después de todo el incidente, le manda una misiva al presidente de la República, que le entrega en mano, en un evento en Los Pinos, le entrega en mano una carta en donde dice, yo la leí en mi conferencia de prensa, en donde le dice: señor presidente, vamos por muy buen camino. Estas épocas, o sea, el proceso electoral, requieren de redoblar esfuerzos. Cuente usted con nosotros, señor presidente, y el tema de la banda solo tiene una diferencia en cuanto al precio. ¿Qué momentos, cuál dirías que es el momento de mayor satisfacción del sexenio? Yo creo que cuando se alcanzan metas, como por ejemplo obras que se anunciaron en los primeros 100 días y que de repente ves concretadas y ves al presidente inaugurándolas.
como el puente bicentenario, el baluarte, que finalmente uno podría decir, ay, pero qué puente tan bonito, pero ¿de qué sirve, no? es, digamos, en términos... Ya le hiciste la crítica tú sola. No, bueno, es que en términos de ingeniería, pues es uno de los puentes más impresionantes del mundo. Pero no solo eso, sino que conecta. Siempre estábamos acostumbrados a, pues a lo mejor a ver obras pues bonitas, pero no necesariamente útiles. Y este tema es cómo conectar al Pacífico con el Atlántico. Y faltaba una pieza fundamental que conectaba, digamos, la Mazatlán-Durango, es decir, a Sinaloa con Durango, a través de una sierra que solo a través de un puente de esa naturaleza logró conectar finalmente. Es aquellos amigos, como diría el tango, de este grupo íntimo, cercano al presidente, están colocados ahora en nuevos puestos. Ya están dispuestos para otro sexenio dentro de la clase política, ¿no? Ernesto Cordero, senador; Javier Lozano, senador; Roberto Gil, senador; Luisa María Calderón, senadora; Max Cortázar, diputado. ¿Tú por qué no, Alejandra? Porque yo tomé una decisión personal de estar hasta el final del sexenio. ¿Tú la tomaste? Sí. ¿Y hay otro plan para ti en el ámbito político? No por el momento. Alejandra, redacta un párrafo. ¿Cómo crees que recordaremos los mexicanos al presidente Calderón y a su sexenio? Pues como el presidente que emprendió transformaciones de fondo, transformaciones estructurales, desde contar con mejores instituciones de seguridad hasta lograr una meta inalcanzable para muchos países, que es la cobertura universal de salud, y así fomentar y sembrar la semilla de un México mejor. Alejandra Sota, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ti. Barra de Opinión presentó. Transparencia, rendición de cuentas y equidad en las elecciones, aun con todas sus insuficiencias, son la base del desarrollo democrático de México. Estas mismas bases son las que el Senado de la República aprobó para promover la democracia dentro de los sindicatos en la llamada reforma laboral. Hay que recordar que la Organización Internacional del Trabajo ha expresado que los trabajadores deben de elegir libremente a los representantes sindicales para que estos puedan, con toda independencia, promover con eficacia sus intereses entre sus afiliados. Es claro que la democracia no riñe con la autonomía sindical, por el contrario, nutre y perfecciona a las organizaciones de los trabajadores. Por ello, corresponde ahora retomar nuevamente la reforma laboral en la Cámara de Diputados, donde podrá medirse el nivel de compromiso de cada fracción parlamentaria en estos temas tan sensibles.